Yo hago Listo. la oración. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Angélica, ¿no tienes apagado tu micrófono? Adelante, Laurita. Ajá. Se cortó un poquito en la oración, Se cortó pero un poquito la creo que sí. oración. Ajá. Pues, muy bien, ok. Pues vamos a iniciar recordando un poquito de lo que vimos la vez pasada sobre los ejercicios espirituales, que era en realidad como una introducción, ¿no? Angélica nos va a presentar ahorita la encíclica que Pío XI hizo pensando en la salvación de las almas, ¿no? Preocupado por la iglesia, desde los obispos, cardenales, sacerdotes, laicos, catequistas, etcétera, ¿no? Respecto a todos estos, Pío XI se preocupa porque estos ejercicios espirituales lleguen y sean una guía segura para la salvación de las almas, para llevar una vida ordenada. Y Juan Pablo II, tomando en cuenta esta encíclica en el 50 aniversario, que sale esta carta que escribe Pío XI, él, gracias a San Juan Pablo II, es que se inicia y se expanden tanto el conocimiento de cómo se dan los ejercicios y para que se lleven a cabo, ¿no? Más adelante con el tiempo iremos hablando de esto. Y pues una de las cosas más importantes que nos presenta la encíclica es lo que estamos viendo que dice ahí, que dice que sea el tiempo que sea, el que vivamos aquí, encontraremos más de una razón para ver, tomar o conocer estos santos ejercicios. Por la grave enfermedad que, ay, perdón, ahí está mal escrito. Por la grave enfermedad, me perdió la hojita. Un segundo. Por la grave enfermedad que le sucede al hombre, ¿no? Dice, al hombre de nuestra época. San Juan Pablo II
pues en su tiempo estamos hablando un mínimo de más o menos unos más, cuando él promueve estos ejercicios por medio de la encíclica que hace Pío XI, ¿no? Viendo la gravedad y la enfermedad por la que está pasando el hombre. Entonces, el hombre de nuestra época. Pero también comentábamos la vez pasada que mentalmente, y desde que conocimos la historia del Arca de Noé, en esta nuevo orden, en esta nueva forma de vida que le da Dios al hombre, dice que el hombre siempre está inclinado al mal, ¿verdad? Que él no volvería a destruirlo porque ve que el hombre siempre está inclinado al mal. Entonces le da una nueva oportunidad de vida, pero le va permitiendo hacer cosas. Por ejemplo, el alimento iba a ser diferente al de antes, ¿verdad? Antes de ese tiempo se suponía que el hombre era hasta cierto punto vegetariano, solo comía frutas, verduras, y después de esto el hombre ya puede comer carnes, ¿no? Dice que siempre Dios se da cuenta que el hombre está inclinado al mal. Dice de tal manera que los va, esta insaciable codicia de riquezas y placeres que poco a poco extinguen y debilitan a las almas, los va enredando cada vez en cosas exteriores y no los deja elevarse a las verdades eternas, rechazando las leyes divinas y por consiguiente al mismo Dios, perdiéndose de su infinita bondad y misericordia, que atrae a los hombres hacia sí. Vamos a ver unas imágenes ahorita que vamos a reflexionar un poco pensando en esta encíclica de Pío XI y vamos a ver de qué forma vemos al mundo. Vamos a ver varias imágenes y vamos a pensar de qué forma cada uno de nosotros hemos visto en las diferentes etapas de nuestra vida o ahora mismo cómo hemos visto nosotros al mundo. Lo vemos como no lo tomamos en cuenta o queremos realmente nada más ver qué hay en el mundo, así, como con este joven, ¿no? Que está con la lupa, que nos interesamos mucho por el mundo, lo vemos como soñadores, como admiramos la naturaleza, admiramos la creación de Dios, pero no admiramos al creador de la creación, que es diferente, ¿verdad? Porque muchas veces nos gusta ver la naturaleza, nos gusta ir a disfrutar de la naturaleza, de las playas, de los paisajes, pero una cosa es admirar la creación o la criatura y otra cosa es admirar al creador, al que hizo toda esta creación. O a veces somos soñadores como esta imagen donde está esta muchacha viendo el mar y la luna, ¿no? Somos soñadores nada más de un mundo hermoso, perfecto. O cuando cuando hay guerra en el mundo, ¿cómo lo vemos? Así a lo lejos, hay guerra, por ahí aventaron una bomba. ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo vemos nosotros esa parte? La observamos así porque es allá al otro lado del mundo, pero realmente, ¿qué nos dice? Luego observamos también, podemos observar el universo, ¿no?
volvemos a esa parte donde volteamos a ver las estrellas cuando nos alejamos de la ciudad y decimos, mira nomás, qué bonito, qué hermosa se ve el cielo, ¿no? Lleno de estrellas. O pensamos en que ese universo maravilloso que está sobre nosotros o alrededor de nosotros, lo hizo Dios, ¿sí? O estamos tan envueltos en lo que el mundo nos presenta, en la economía del mundo, en los negocios, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para tener más dinero, para ser un empresario o el gerente de la empresa más reconocido? Me interesa la economía mundial, pero no me interesa la pobreza mundial, ¿verdad? Pues son varios aspectos los que debemos nosotros reflexionar. Y todavía no obstante con eso, no bastante con eso, también podemos estar viendo tal vez cómo está avanzando esa economía, cómo hacerle, si tengo un negocio, por ejemplo, hablar de algunas empresas como Avon, como Jafra, empresas así que tienen cadenas de crecimiento, ¿no? Donde Mary Kay, por ejemplo, cómo esas personas van viendo las estadísticas. ¿Sí pasas a la siguiente, Angélica? Tienen el esquema, ¿no? De cómo va avanzando el negocio y cómo vemos el crecimiento, las ciudades, cómo van creciendo, cómo podemos ir avanzando. Esas empresas piensan en ir creciendo, en ir cada vez ganar más, pero sin pensar, por ejemplo, una empresa que te exige que vendas y que pongas a otros vendedores a vender y te va a pagar más y te va a pagar más, no sabe las penurias que a lo mejor una persona que no tiene dinero, que no tiene ni siquiera una amistad que le pueda comprar algo tan caro, o sea, no sabe, ¿no? Ella nomás ofrece para recibir algo a cambio. Y por último tenemos ahí otra imagen donde bueno, hay más imágenes, pero esa en cuanto a los negocios, ¿sí? Cuando ya están en la cúspide, ¿no? Ya ya llegaron arriba y ahora qué sigue, ¿no? Hasta dónde nosotros vemos estas imágenes es para que nosotros reflexionemos cuáles han sido nuestros sueños, hasta dónde pretendemos llegar en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿O qué es lo que nos preocupa que tengan y cómo vivan nuestros hijos? O sea, pasamos a la siguiente, Angélica. Fíjense el contraste de la última imagen a esta, ¿sí? Estos niños, ¿a qué pueden aspirar? Y luego niños pobres o niños ricos, cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, cuando nosotros pasamos por ahí, tuviéramos o no tuviéramos dinero, ¿qué es lo que nos llama la atención? La siguiente, Angélica. Esto es lo que nos llama la atención cuando nosotros pasamos por ahí, ¿verdad? ¿Quién es la fiesta o la alegría o la felicidad que el mundo nos da? ¿Cuál es la diferencia? El tipo de fiesta, ¿verdad? El tipo, porque la gente que tiene dinero, pues se divierte de la misma forma tal vez
pero con diferentes personas, en un diferente ambiente y derrochando lo que tienen. Otros tipos, personas de bajos recursos, por ejemplo, de una clase media baja, pues si acaso se juntan, se reúnen en un lugar donde les cobren la entrada y de ahí no pasan, ¿no? Y se emborrachan con cerveza y al final de cuentas, entre un rico y un pobre, viéndolo en el aspecto de una fiesta, vemos que el ambiente es diferente. En una casa, tanto el pobre como el rico se baña, ¿verdad? Pero el rico se baña en un jacuzzi, y el pobre pues puede bañarse desde en una tina, en una regadera apenas si construida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar los ejercicios? Que nosotros vayamos ordenando nuestra mente conforme a nuestro bien, ¿verdad? No conforme a lo que me presenta el mundo, a lo que me gusta. Estas diferentes imágenes que estamos viendo, las vamos a ver que nos presenta un mundo como la tarea que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo nos muestra? El mundo nos muestra pues la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira, la pereza. Todo eso nos va presentando el mundo. Y ahorita, después de ver estas imágenes, vamos a pasar a los pecados capitales que nos van a presentar nuestros compañeros y vamos a ver, vamos a conocerlos un poquito más. Tal vez va a venir a nuestra memoria cuando pasamos por ahí, cuando estuvimos a punto de pasar y que o en algunas o en otras de otra forma, bendito sea Dios que no hemos pasado, ¿no? Pero vamos a iniciar con el primero, que es la soberbia, que pues vamos a, Ramón, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara y nos presentas por favor el pecado, qué es, de alguna forma, cómo afectan las consecuencias y si tienes la virtud, cómo combatirla, cómo combatir el pecado. Mira, yo me puse a investigar un poquito, hice aquí unas anotaciones, espero y poderles compartir algo que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. ¿Sí me están escuchando, perdón? Sí. Ah, ok. Ok. El significado de la soberbia se dice que proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Se dice también que la soberbia se manifiesta
manifiesta, perdón, el deseo de ser preferido por otros, basándose en la santificación de la propia vanidad del yo, del ego, que eso tanto daño nos hace. La soberbia es un pecado que ha sido la causa de una tremenda miseria a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y todas las personas, sin importar su origen, educación o cultura, están llenas de ella. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra referente a lo que es la soberbia? Dice en la carta a los Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, el Señor nos habla, dice, el Señor nos dice, la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirle a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado, apagando a la soberbia por completo. La soberbia es un pecado que no solamente afecta a algunas personas. Se dice que todos los seres humanos tienen por naturaleza la tendencia de querer decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, pero también quieren hacer a un lado las leyes de Dios a causa de la soberbia. ¿Qué dice la definición bíblica de la soberbia? Según la Iglesia, se refiere a la altivez, prepotencia y ego que puede tener una persona. Se da cuenta esta de por medio la superioridad. Es alguien soberbio que no cree en la igualdad, que es incapaz de reconocer sus faltas, pues se cree un ser casi perfecto. Siempre le gusta sobresalir y lograr lo que se propone por encima de todo. La palabra de Dios reprueba y aborrece tal acción. Las personas que están sumergidas en este pecado llegan a ignorar y desconocer a Dios. Se vuelven autosuficientes y creyentes en sí mismos. Lucifer fue el primer ser que dio a luz la soberbia, siendo expulsado y avergonzado por su manera vana y lujuriosa de actuar, referente a la soberbia. La soberbia es una de las peores enfermedades que pueden azotar al corazón. La soberbia significa creer que uno es mejor que el otro. Se dice que es el apetito desordenado de la propia excelencia de uno mismo. Hay 3 citas bíblicas que a mí en lo personal me gustaron mucho porque van dirigidas pues a lo que es la soberbia, y es palabra de Dios. Dijera Padre Luis del Toro, no es palabra mía, es palabra de Dios. En la primera carta a Samuel, capítulo 2, versículo 3,
dice el Señor. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca. En la segunda carta a Corintios, capítulo 10, versículo 18, dice el Señor, la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino que aquella de quien el Señor habla bien. Y por último, en el Salmo 10, capítulo 19, versículo 14, Se perdió. Ramón. Ujú. de pecados graves. Bueno, está ¿No bien. alcanzaron a escuchar? Con las citas está bien, ¿no? Con que dé las citas, pues no importa si no las alcanza a leer. Ujú. Con las citas que dé, está bien. Bueno, pues sabemos que la soberbia es el primer pecado que cometieron nuestros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Una de las cosas que hay que resaltar, aparte de saber que es un egoísmo en un grado el más alto, la soberbia, también es conocida como la desobediencia, ¿no? Que fue el pecado. ¿Por qué desobedecemos? Pues porque es como un niño cuando está pequeño obedece a sus padres y sus padres son todo para él y llega el papá de trabajar, el niño se vuelve loco, ¿no? Su mamá también igual. Pero llega una edad en donde el niño ya empieza a pensar, empieza a darse cuenta que él ya puede pensar, que él ya puede decidir y entonces empieza a dejar, empieza a quedarse como, empieza a dejar la calidad de hijo, entonces ya está en calidad de igual, ¿no? De igual y conforme va creciendo, va dejando esa igualdad también, entonces ya va sobre los papás, porque ya no confía en lo que le dicen los papás, ya pone en duda, ¿no? Todo lo que los papás le dicen, ya no se deja. Entonces, ¿qué pasa cuando somos soberbios? Ya no, o sea, no vemos como que todo lo que Dios nos enseña, nos muestra, nos ha dado, ya no lo vemos así como ese Padre, ese Dios, sino que nosotros, eso fue lo que pasó con Adán y Eva, entonces empezaron ellos a ver que ellos, ¿por qué no vamos a comer de ese árbol? ¿Sí? Entonces, si podemos comer, le entró el mal pensamiento de decir a Eva, pues claro que aquí dice que la serpiente, que en realidad es, la serpiente representa al demonio, porque el demonio actúa como la serpiente, ¿no? La serpiente se esconde, mira a su presa, la estudia, la sigue, y cuando la presa se descuida, la devora, ¿no? Y la traga entera. Eso es la acción del demonio. El demonio nos observa. Estamos en oración, estamos en el grupo, estamos de seguir a Dios. Y en una distraída nos consume, nos alcanza a agarrar. Pero esa distraída es porque nosotros dejamos de ver a Dios como Dios y empezamos a ver que nuestra razón es mayor, ¿sí? Entonces se va mirando desde, naturalmente desde el niño, cómo va creciendo, cómo va
dejando de ser ese hijo que era cuando era pequeño y empieza a pensar por sí mismo. Entonces ya pone en duda, como le dices a tu hijo, no te subas ahí porque te vas a caer el niño. Ay, sí, me caigo, ¿no? ¿Qué pasa si no hace caso? Pues se cae. Cuando ya son grandes les dices, mira, no vayas a ese lugar, se va. Ya no toma en cuenta, ya tiene soberbia, ya se subió, pues se subió por encima de. Y pues esto afecta en todos los ámbitos, como comentaba Ramón, cultural y cualquier estatus, ¿no? Eso no, afecta a cualquier persona, nos puede afectar igual. Eso es cuando nosotros nos hace falta humildad, la virtud para quebrantar este pecado, para dominarlo, es la humildad. Entonces vamos a seguir. Sigue Blanca con la avaricia. Ándale, pues. Buenas noches. Bueno, dice pecado capital, avaricia. Cuando yo estuve investigando me dio 3 citas bíblicas iniciales. Igual no sé si quieren que se las dé sin leerla. La primera es Mateo 6, 19 al 21, donde habla de que no juntan tesoros en la tierra. La segunda es de Sirácides 31, 1 y habla sobre la riqueza. Y la segunda es de Sirácides 13, del 20 al 26, donde habla de gozar la vida sin avaricia. Y dice, ¿qué es la avaricia? La avaricia es un amor excesivo por los bienes materiales y principalmente por el dinero. Se reconoce que se estiman los bienes materiales con exceso, cuando sin importar los medios ilícitos, se está dispuesto a adquirirlos, conservarlos y aumentarlos. ¿Cuáles son sus consecuencias? La avaricia es un gran pecado. San Pablo la llama una idolatría y declara que los ávaros no entrarán en el reino de los cielos. La avaricia nos hace duros con los pobres, indiferentes a los bienes del cielo y hasta nos incita a veces a apoderarnos de los bienes ajenos. ¿Cuál es la virtud opuesta? La bondad o generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres y los que necesitan. Y viene la cita bíblica de Gálatas 5, 22, 24, donde nos habla de los frutos del Espíritu. Y eso es todo lo que, bueno, de hecho todo se repetía y la mayoría habla lo mismo. Esto es como la forma más concreta y más explícita a la vez. Laura, ¿me escuchas? No te escucho. Activa tu micrófono, Laura, por favor. Sí, no la Ok. escuchaba. Blanquita, te decía que si puedes dar las citas otra vez, Sí, igual. Ajá, la primera es Mateo 6, del 19 al 21. Es donde habla de que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esa es la cita. Muy bien. Ajá. La segunda que aparece es Sirácides 31, 1 y habla sobre la riqueza. Y la tercera que aparece, esa habla sobre los pecados, vaya. La tercera es Sirácides 13, del 20 al 26 y habla de gozar la vida sin avaricia. Okay. Y al final, ya cuando investigué lo de la virtud opuesta, que viene la bondad, y me refiere a la de Gálatas, donde vienen los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 24. Muy bien. Pues, ¿qué podemos comentar? No sé si quieras comentar algo tú, Blanquita. Santa madre. No, es solo cuando, de hecho, el miércoles soy yo, el jueves pasado que estábamos en la clase, después en cuanto se terminó la clase empecé a buscarla y que antes de que se me olvide, y ahorita la verdad ya ni me acordaba y me dice mi mamá, acuérdate que tienes la tarea, y yo, chispas, de veras, pero sí, al estarla leyendo y estaba escribiendo y digo, híjole,
cómo a veces, a veces no somos conscientes de las avaricias o la avaricia que podemos tener, ¿no? Aquí te dice o te habla sobre los bienes materiales y el dinero, pero a veces, digo inconscientemente, porque no nos damos cuenta en qué momento a veces le agarras amor a ciertas cosas y te duele darlas, ¿no? Te duele como dar que si me piden esta pluma y la pluma a mí tiene un recuerdo o es algo, de algo especial o me costó cara y te la piden y te cuesta. Incluso a veces cuando me toca o me tocaba de inicio que las visitas a los centros de rehabilitación, que a veces traes un rosario que te regaló X persona, ¿no? O que tú lo viste y te gustó mucho y lo llevaste a bendecir y ahí lo traes y híjole, y llegas y alguien de la nada te mira y te dice, ¿me das tu rosario? Y yo, ay, mi rosario. Entonces como que a veces cuesta, ¿no? Y el acordarte en el momento y decir, ok, da hasta que duela, órale, te lo están pidiendo suelta. Entonces, digo, es lo ideal, ¿no? Dar, es un ejemplo sencillo, pero dar de lo que tienes, de lo que te gusta, no de lo que te sobra. Entonces, yo creo que ese es el llamado que hace la virtud, ¿no? Ser generosos y tratar de aportar eso que quieres, no lo que te sobra. Y digo, pues sí, yo creo que nadie podemos decir que estamos limpios de X pecado, porque es una línea como muy delgadita y muy fácil de romper a veces con no sé, actitudes o cosas muy, muy sencillitas, la pasamos esa línea y no nos damos cuenta. Entonces, pues a mí es como la invitación a tener más cuidado, estar atenta, porque el maligno no descansa y siempre está buscando cómo atacarte y cómo hacerte caer de una manera muy sutil. Entonces, pues es estar así como siempre alertas. Gracias, Blanquita. Nada más lo vamos a llevar un poquito más a nosotros servidores, que a lo mejor podemos siempre desear un servicio más reconocido, más alto, ¿no? Duros con los pobres, dice el pecado de la avaricia. Duros a lo mejor con los que van llegando y vemos que les van a dar algo y nosotros podemos no querer, ¿no? O sea, ¿por qué se lo dan a esta persona que va llegando y no a mí? Duros de corazón, ¿verdad? Nos habla mucho. Y si se fijan, esta dureza con los pobres que menciona, de eso habla la encíclica, ¿no? Sí, de que nada más vemos como nuestro beneficio, nuestras necesidades, que tal vez ni son necesidades, ¿no? Es nomás ir como identificando si en algún momento hemos caído en cada uno de los pecados o si estamos en este momento en este pecado o hemos estado a punto de caer en cada uno de estos pecados. Porque es importante que conozcamos esto, porque esto nos va a ayudar para ir ordenando nuestra conciencia, nuestra razón. Bueno, pues sí, gracias Blanquita. Sigue Mariana con la lujuria. ¿Me escuchan? Sí, Mariana. Buenas noches. Bueno, pues igual yo también tuve que hacer un recorte porque es muy largo lo que me tocó a mí, larguísimo, y me quedé más buenos de esos paisajes de la Biblia. Voy a leer un poco de lo que es la lujuria y un poquito de ejemplo. Dice, es la lujuria, es un vicio opuesto a la castidad, al apetito sexual descomedido. Asimismo es a la exuberancia o abundancia en algunas cosas que estimulan los sentidos. Por ejemplo, pues aquí viene un ejemplo que se nos da en la tele, en la radio, en el internet, en la pornografía, cómo la misma vista nos va induciendo a ver y
y no nos damos cuenta que también nos transmite esa, la forma en cómo se, ay, se me fue un poco, cómo va descumbrando los sentidos de uno en cierta forma, la vista, es que por cuando más entra, entonces, cómo nos va volviendo y cómo en muchas personas también se nos va enfermando la mente, hasta cierto punto llega, es mucho, entonces, pues es un poquito de los ejemplos, hay muchos, son demasiados, entonces, dice la definición de la lujuria, es un intenso o incontrolable deseo sexual, un deseo o un apetito irresistible. A la Biblia, la Biblia habla de la lujuria de varias maneras. Éxodo, capítulo 20, 14 al 17. No cometas adulterio, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni su buey, ni su burro, ni nada que le parezca. Está otro que dice Mateo, capítulo 5 a 28. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya está cometiendo el adulterio con ella en el corazón. Dice, la lujuria contiene como un enfoque agrandece así como mismo y como agrandece a sí mismo y a menudo conduce a acciones perjudiciales para satisfacer los deseos sin considerar las consecuencias. La lujuria contiene ver que la posesión y una codicia de la fe cristiana que tiene que ver con la abnegación y está marcada con una vida santa. Encontré un poco de la virtud y dice, buscando la virtud, ¿cómo combatirla con la virtud? Es buscando la fortaleza, templanza, especialmente en la oración. Con nuestras solas fuerzas la cantidad es imposible, pero el auxilio de Dios que nos viene a través de la oración es posible ser castos. Y en ese caso la cantidad querer es poder. ¿Quién nos ayuda en Dios? Nos ayuda a Dios a decir la lucha con todas esas fuerzas será una persona casta. Y aquí encontré otro verso bíblico que dice que al último, la Biblia hace una declaración fuerte al respecto. Esto, perdone, no lo puedo pronunciar todavía muy bien, pero ¿me dice por favor? No. Tesalonicenses. Sí, perdón, sí. Ajá. Capítulo 4 del 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a la abundancia, sino a la satisfacción. Así que el que desecha esto, desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio un Espíritu Santo. Si la lujuria no ha tomado control en tu corazón y mente, prepárate mediante una vida intachable para combatir las tentaciones de la lujuria. Si actualmente luchas con la lujuria, es hora de confesar tus pecados a Dios y pedir su intervención, en tu vida, para que la santidad pueda ser más marca de tu vida también. Sería eso. Muy bien, Mariana, gracias. La lujuria, el pecado de moda. Sí, la lujuria. Mariana, ¿pudieras compartir las citas bíblicas, por favor? Sí. Disculpen. Una es Mateo 5 a 28. Creo que hay como un poquito más de 25 pasajes que habla de la lujuria. Está muy... Mateo capítulo 5, versículo 28. Versículo 28. Ajá. Y el otro es... Lo que podemos hacer es también... Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Pero hay muchos. Luego dice una Éxodo. Éxodos. ¿Dónde está Éxodos? Éxodo 20 del 17. Sí, ¿verdad? Sí, déjeme. 20 del 14 al 17.
Muy bien. Ok. Vamos a la lujuria, como lo comentábamos. Híjole, El 20, sí, van. es uno de los pecados que está perdiendo al hombre, ¿no? No podemos decir que es el más grave, pero casi sí. O sea, todos los pecados se llaman capitales, pecados capitales, porque de esos pecados se derivan otros. ¿Qué pasa cuando desde todos los tiempos, pero sobre todo ahora en la actualidad, por ejemplo, Mariana mencionaba que entra por el oído, por la vista, por lo que vemos en la televisión, en el internet, ahora, ¿no? Pero hay diferentes formas de caer en la lujuria. Pero hablando ahora de nuestro tiempo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que vemos, ¿no? Ya no nada más está afectando a las personas, a los adolescentes, sino a los niños, ¿no? Ahora en la actualidad se convierte en una adicción, el sexo, la lujuria. Es uno de los pecados que no tiene límite, no tiene límite. Va desde un pensamiento hasta una acción, pues ahora sí que, ¿cómo le podemos llamar? Lo peor que nos podamos imaginar, ¿no? Es un pecado tan difícil de erradicar, de sacar, porque está en nuestra mente, ¿sí? Es un pecado que aunque vayas y te confieses, ahí está, y te trae las imágenes que viste, las palabras que oíste, y va creciendo, ¿no? Como una bola de nieve. Porque voy a hacer mucho hincapié en este pecado, porque nosotros como servidores debemos de luchar mucho para que se acabe esto, ¿no? Porque está haciendo un daño a la sociedad al grado estaba mirando en la mañana un correo que llegó, de hecho lo comentaba con Blanquita, la ley que han llevado al Senado, de los niños trans, de que se apruebe la ley a los niños transexuales, o sea que está llegando a un grado, pues, y todo esto es por la lujuria, todo esto es lo que trae la lujuria, ¿no? Entonces, tenemos que luchar nosotros para que eso se termine. ¿Cómo? Viviendo una vida de castidad y ofreciéndola a Dios en nuestra vida, ya sea como solteros, casados, como en el estado en el que nos encontremos, vivir una vida de castidad por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque si no, van a ser arrastrados, ¿no? En las caricaturas, en las películas, en los anuncios. Entonces, todo eso se va quedando, aunque no nos demos cuenta, ahí se va quedando. Entonces, ¿cuál es la virtud? La templanza, pedir al Espíritu Santo templanza, ¿sí? Templanza a nuestros sentidos, a nuestras emociones. Eso es con lo que debemos de trabajar y pedirle a Dios auxilio para que nos dé su fortaleza y y seguir adelante con una vida, pues a nosotros si estamos tratando de saber qué es la santidad para llegar a ella, tenemos que tratar de vivir santamente, ¿no? Entonces, muy importante conocer estos pecados. Vamos a pasar al siguiente, que es Rosy, le tocó la envidia. A ver, Rosita, ponte en la cámara y ponte el micrófono. La envidia.
Muy bien. Yo aquí buscando en las Sagradas Escrituras, vienen varias citas, ¿verdad? Donde mencionan la envidia. Una es Job, versículo 5, capítulo 2. Dice, al necio, capítulo 5, versículo 2. Al necio lo mata la ira, pero al codicioso lo consume la envidia, dice. Eclesiastes 4, capítulo 4, versículo 4. Vi también el mucho trabajar y el éxito de una empresa provocan la envidia de unos contra otros. Y esto también es una vana ilusión y querer atrapar el viento. En Proverbio 14, versículo 30, la mente tranquila, dice, es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Y también en Proverbio, capítulo 23, versículo 17, dice, no tengas envidia de los pecadores. Antes bien, honra siempre al Señor. Entonces tendrás un buen fin y tu esperanza jamás será destruida. Y pues vienen muchas, ¿verdad? Vienen muchos citas bíblicas donde menciona la envidia. Definición de envidia. La envidia es una mezcla de deseo con resentimiento hacia otra persona. A veces lo que provoca la envidia no es tu dinero, tu carro o las cosas que tienes, porque puede que el envidioso tenga eso o más. Lo que causa la envidia es tu esencia, tu energía, lo que haces bien y él no puede. Tu éxito con tu familia, tus talentos, tu luz, tus relaciones, el cómo te manejas con los valores por la vida, esas cosas que te hacen brillar y que nunca nadie te podrá pagar. La envidia solo existe en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás. Dice, usa tu envidia de manera positiva como fuente de motivación. Para lograr tus objetivos es mejor admirar que envidiar. Y aquí en lo que es la virtud de la envidia, pues la virtud es la caridad. En latín dice caritas. Y dije yo, oh, dije qué emocionante. Pues dice, virtud de la envidia es la caridad. Así es lo que, es lo que yo, me emocioné mucho al último, ¿no? Ya que dije yo, ay, mira la virtud de la envidia, caridad, qué bonito va a ser caritativo y es donde, pues, me da gusto saber qué eso significa, caritas. Muy bien, Rosita. Híjole, pues la ira y la rabia acompañan a este pecado capital de la envidia y por consiguiente la enfermedad del cáncer, ¿sí? Sabemos que, como dicen por ahí, lo que no habla la boca, lo grita el cuerpo, ¿no? Entonces, todos estos pecados, lo vuelvo a repetir, por eso son capitales, porque ahí se derivan otros pecados y otras enfermedades. Qué feo, ¿no? Pensar en que la rabia y la ira acompañan a este pecado de la envidia.
¿Qué podemos envidiar nosotros o qué hemos envidiado y qué a lo mejor hemos estado a punto de envidiar? Pues eso nos corresponde a cada uno analizarlo, ¿verdad? Van a quedar pendientes 3 pecados capitales, no se preocupen. Les voy a leer algo que dice aquí muy importante en los ejercicios. Los ejercicios ignacianos no se escribieron para leerlos de corrido, ¿sí? Pongamos mucha atención en eso, sino como apuntes y normas para orientarnos a seguir a Cristo más de cerca, y para eso hay que entenderlos. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos tenemos que ir despacio, porque sí, a lo mejor podemos decir, ay, pues yo ya sé cuáles son los pecados capitales, ay, yo ya sé qué es lo que es bueno y lo que es malo y lo que... Sí, entonces, ¿por qué somos tan pecadores? Entonces, ¿por qué a pesar de eso seguimos en lo mismo? ¿Sí? Entonces, tenemos que ampliar nuestra mente, pero no como dicen por ahí, ¿verdad? De mente abierta para lo que venga, aceptar todo es bueno, nada es malo y todo es bueno, no. Dejar esa soberbia, practicar la humildad, ¿sí? Para que Dios, por medio de todo esto que nos está dando a conocer, dejemos de querer saber más que Él. Dejemos de querer tener lo que tienen los demás. Lo único que nos debe de preocupar es el bien común o vivir en comunión por el bien de los demás. Por ahí vamos a entrar en controversia, miren. La psicología y el mundo dice, si tú no estás bien, todo tu alrededor no va a estar bien. Si tú tienes que primero ver tú estar bien para que después, para que puedas dar lo que tú eres, ¿verdad? Para preocuparte entonces por los demás. Pero eso está equivocado. Cuando yo escuché eso, que ya tenía varios años escuchándolo, pues yo decía, quiero comentarles que cuando entré a estudiar Eductus, no sabía nada. Si ahorita no sé nada, en ese tiempo menos sabía algo, ¿no? Entonces todo lo que a mí me decían en la escuela yo lo aceptaba y lo creía. Pero yo tenía por fuera, cuando escuchas, pues para que tú des amor, pues tú tienes que tener amor. Para que tú ayudes a alguien más, pues primero te tienes que ayudar a ti, porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Cuando a mí, uno de los padres que nos dan clases nos dicen, ese es un pensamiento egoísta. Si los santos, y después te das cuenta, si los santos hubieran pensado así, no hubieran dejado todo por servir a los demás. No hubieran dejado todo por la salvación de las almas. ¿Sí? Entonces, si nosotros no podemos ver todavía esto con claridad, hay que pedirle a Dios que nos ilumine y nos ayude a entender esa parte, porque no debe de ser así. No somos primero nosotros. Cuando vas al matrimonio pensando en que el otro te haga feliz, y los que son casados lo deben de saber porque en las pláticas o han tomado retiro se los dicen.
tienes que vivir para hacer feliz a la persona que amas. Porque en la medida que tú hagas feliz a esa persona, vas a ser feliz tú. Pero si estamos esperando que nos hagan felices a nosotros, nunca vamos a poder dar esa felicidad. Entonces, va a haber muchas cositas que nos van a chocar, que vamos a chocar porque va en contra de lo que muchas veces hemos escuchado por afuera. Entonces, que se nos grabe esto. No podemos vivir primero para nosotros. No. Tenemos que vivir. Entonces no somos servidores. Entonces no estamos entendiendo lo que es ser santos. Vamos a cerrar, Angélica. Ya son las 8:40. Tenemos una última imagen para compartir por ahí. Esa no. Esa no. ¿Cuál fue? Bueno, si quieren la dejamos para la próxima vez. La de San Ignacio, la que te envié el final. Ay, sí, aquí está. Ok. Lo mejor que hay para ordenar nuestra vida son los ejercicios espirituales. Y San Ignacio, para que Dios le diera todo esto, tuvo que olvidarse de sí mismo. ¿Sí? Olvidarse de sí mismo y vivir para los demás. Entonces, nos vamos a quedar con esta imagen hermosa de San Ignacio. Muy bien, pues pueden abrir micrófonos, pequeños ignacianos e ignacianas. Si quieren comentar algo. Si nos gustan compartir algo. Pues yo quiero compartir que gracias a Dios que no me tocó darlo ahorita el de la ira. Hay mucha confrontación en este pecado que me tocó, pero a la vez le doy gracias a Dios porque sé que va a ser la obra. Porque ya lo tengo en lo que es Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Pero no lo tenía en lo que eran espirituales. Y me dejó algo muy, muy bueno, muy enriquecedor. Gracias, Mirna. Nos quedamos así como flotando, ¿no? Sí. La obra de Dios. Si hay confrontaciones, bueno, muy bueno, así lo veo yo. Y la verdad que lo escogí porque me checa. Están duras las pedradas. Como dicen por ahí, el silencio vale más que 1000 palabras. Está bien, Angélica, ¿tú quieres comentar algo? La otra maestra. De controles.
No, nada más, pues si tienen oportunidad de dar un repaso y quienes compartieron las citas, hacerlo por medio del WhatsApp para que esta semana podamos ahondar cada quien un poquito más en lo que, en los conceptos, en ver qué es lo que significa cada uno de estos pecados a cada quien nos jalan, ¿no? Ir pues visualizándonos en cada uno de ellos, porque eso también nos va a ayudar a hacer una muy buena confesión el día de mañana, a reconocer nuestros, pues ahora sí que nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, pues nada más es la invitación y pues a mí me invitó esta clase a ahondar un poquito más y reconocerme en cada uno de estos pecados. Sería todo. Nada más hablando de la tareita que Angélica les deja, nada más con que anoten el nombre del pecado y las citas bíblicas. Ya lo demás, pues nosotras pondremos anotaciones referente a cada, de lo que ustedes mismos comentaron y algo sobre cada pecado. Pero va a ser hasta la siguiente, sí, hasta que ya todos hayan participado. ¿Baudel? Buenas noches a todos, ¿no? Yo en lo que me tocaba mi tarea, no pregunté, ¿verdad? Pero como cuál iba a ser el enfoque, yo nada más hice hice referencia a dos citas bíblicas, exclusivamente de la gula, pero más que nada una explicación, venía como una explicación, no me enfoqué, lo bueno que no me tocó, igual como dijo la compañera, ¿no? Que no me tocó exponer ahorita. No tengo tantas citas, entonces a lo mejor mi pregunta es, como el objetivo principal, ¿quiere que nos enfoquemos en algo o lo que queramos abrir? ¿Cómo? Miren, nada más era como el nombre del pecado, ¿qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué lo identifica? Pues, ¿cómo se identifica ese pecado? ¿Cómo afecta o las consecuencias y la virtud, ¿no? Las citas bíblicas están muy bien, no importa que las compartan si no son muy largas, está bien, eso nos ayuda. Como les digo, estos ejercicios no son fáciles de entender siempre, ni una persona lo va a entender igual que la otra, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor se van a tardar un poquito más lentas, a lo mejor otras rápido lo entienden. Entonces es irnos despacio, no hay que apresurarnos, ¿verdad? Bueno, pues cerramos ahorita con la oración que Padre Andrés nos compartió el día de hoy. Creo que todas las tienen en su celular. En su WhatsApp. Muy apropiada para la ocasión después de estos pecados. Muy bien. Reina de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para que con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellos trabajo, rendiré una y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. Amén. Muy bien. Pues si pueden, todos vamos a tomar la fotografía de la asistencia, poner te voy a quitar de verla ahorita, a ver.
¿Dónde le muevo? Ah, Baudel. La vista. Ahí está. La vista al lado derecho, arriba. Ok. Galería. Gallery view. Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos, prendan sus cámaras para que tome yo la foto del recuerdo. La Si no, foto no va a de la haber evidencia. La foto, ajá, la evidencia. Cheese. Listas. Muy bien. Las comparto, se las hago llegar y pues que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana, sigan orando por las intenciones de todo el grupo, por la sanidad de pues de nuestras familias y de nuestra Tijuana y el mundo entero. Que Dios los bendiga. Y de San Diego. Y de San Diego. Y del mundo entero. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Noches, gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Laura, gracias. Buenas noches. Luma of Carlisle had to preach a sermon about delegitimizing the work of Rob. Bishop Luma's sermon supporting the new name